que vamos a hablar de todas las innovaciones que se están produciendo en el ámbito de la salud digital y especialmente de la incorporación de la IA en este campo, que está dando mucho de lo que hablar. Pues hoy nos acompaña Julio Lorca, al que le agradezco enormemente que haya venido desde Málaga haciendo un hueco en su agenda, que es complicadísima, y que nos abra una ventana pues para compartir con nosotros su visión sobre el desarrollo de la IA en el ámbito de la salud digital. Julio Lorca es una persona que tiene una experiencia en gestión muy dilatada, pero deciros que creo que es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial en salud en España. Es una persona de referencia. Si entráis en redes sociales o en canales de este ámbito, veréis que Julio Lorca os sale constantemente. Es un referente para muchos Muchas profesionales del gracias, sistema. somos amigos, claro. Las redes lo dicen, somos amigos, pero las redes lo dicen. Ya está siempre ahí en la onda. Y bueno, deciros que él tiene un bagaje profesional en gestión, pero se ha centrado mucho en el área de innovación, desarrollo de sistemas, tanto en el ámbito público, de la sanidad pública, creo que estuviste trabajando en el Carlos Haya, ¿fue? Lo haya. Sí, pero también en el ámbito de lo privado, ya podemos hablar en estos términos con el alumnado, con DKV, también ha sido director médico de MSD, ¿verdad? Con lo cual tiene una visión de lo que es el mundo de la prestación de servicios de salud muy amplia, muy enriquecedora, con visión de lo público, visión de lo privado. Y lo hemos invitado ahora mismo como coordinador del laboratorio de ideas de inteligencia artificial en salud de la Asociación de Salud Digital. Entonces nos parecía que podía ser interesante arrancar este debate sobre cómo está irrumpiendo la inteligencia artificial en nuestro entorno de trabajo desde la mirada de cómo lo ve la Asociación de Salud Digital de España. Y bueno, pues Julio va a intentar respondernos a esa pregunta que tiene así en su título de su presentación, de que, bueno, es un poco una paradoja que tratemos de humanizar la atención utilizando herramientas de IA, que no son humanas, ¿no? Pues bueno, Julio, te paso la palabra, Pues a ver qué nos muchísimas puedes gracias. decir para centrar un poquito en el tema. Buenas tardes a todos. Yo soy médico. Mi primer destino fue como inspector médico de la Seguridad Social en Canarias y de ahí me trajeron para dirigir la inspección casi durante 10 años en Málaga. Y como ya he dicho, pues he ido pasando por hospitales, por laboratorios farmacéuticos, aseguradoras. He estado también en la Junta de Andalucía, en los servicios centrales, dirigiendo el Observatorio de Innovación. Y mi último puesto fue en DKV como director de innovación en estos 10 años. En este momento, como ya he comentado, coordino la vocalía de inteligencia artificial de la Asociación de Salud Digital. Y para mí esta tarde debería ser una tarde de reflexión porque vamos a entrar en terrenos pantanosos, complejos, pero que están en la mesa de todo el mundo y en la inquietud de todo el mundo. Ahora vamos a intentar ver poco a poco por qué. Y una de las cosas fundamentales es porque se está dando en un contexto muy especial y porque además, digamos que entra en conflicto con la propia naturaleza humana, como vamos a ver ahora. Para conocer cómo nos relacionamos con las máquinas, lo primero que tenemos que saber es cómo nos relacionamos nosotros mismos con nuestros congéneres, ¿no? Entonces voy a pedir un pequeño ejercicio. eh, Perdón, que se ha ido de pronto, lo tenía, sí, ponlo en la primera. Os voy a pedir que hagáis un pequeño ejercicio, o imaginéis eh, unas coordenadas en la que, fijaos que a la izquierda se situarían los datos. En el uno de Acisa se situarían los datos. Y en el 7 las personas. Intentad puntuaros de 1 a 7 con qué os encontréis más cómodo. Metido en vuestro despacho con el ordenador, ahí es donde os sentís relajado y realizado, o realmente cuando estáis tratando con el paciente, cuando tratáis con grupos sociales, ¿dónde os encontráis más cómodo, no? Y os puntuaros. La mayoría dice yo en medio. No, en medio no, hay que mojarse. Después, en el otro lado, en ordenadas, tenéis que hacer lo mismo, pero en el uno sería aquel que se encuentra cómodo con lo concreto, con aquello al pan pan y al vino vino, y yo a mí eso de los humos, mientras que en el 7 estaría el que le gusta la abstracción, le gusta pensar ideas nuevas, ah, cambiar las cosas. Entonces, al final os va a dar unas coordenadas, ¿no? Si, por ejemplo, ¿esto tiene puntero? Sí. Si, por ejemplo, estuvieras en el 3 aquí, más cerca de datos,
y más cerca de lo abstracto que de lo concreto, te situarías por aquí, ¿no? Si, por ejemplo, pues te gusta más estar con personas en lo concreto, estarías por aquí, ¿no? Entonces, intentad mentalmente situaros cada uno en un sitio. Si, fijaos, si os encontráis arriba a la izquierda, seríais bastante británicos, ¿no? Es decir, me gusta pensar en grande, pero oye, pero basado en evidencia, en datos, ¿no? Si estuvierais a la derecha, seríais latinos. Es decir, que estos que son capaces de venderle a un esquimal un frigorífico convenciéndole de que es mejor frío que el de la nieve, ¿no? Eh, si fueseis los que os gustan las personas, pero también lo, lo- lo real, lo concreto, seríais asiáticos. Y los que estéis abajo, a la derecha mía, a la izquierda vuestra, seríais germánicos, ¿no? Son aquellos que les gusta el dato y lo concreto. Se os puede venir a la cabeza un contable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O un investigador metido en el laboratorio con el microscopio. Aquí hay un cierto riesgo porque si estáis muy en las esquinas, la tendencia que tenéis es esta, ¿no? Los de arriba a la izquierda suelen tender a ser psicópatas, ¿no? Son grandes líderes, son gente que quiere cambiar el mundo, pero lleva la contabilidad del último muerto que ha provocado. A la derecha, narcisistas, abajo serías histriónicos y a la derecha, obsesivos, ¿no? El riesgo de un... ¿Por qué es importante esto? Porque lo primero que tenemos que ver es que cuando nos ponemos a intentar interpretar una realidad, si no somos capaces de movernos nada de nuestra posición. Imaginaros un círculo y tú estás aquí y ves el centro del círculo y te dicen, ¿eso qué es? Y tú dices, un círculo. Dice, pero seguro que es un círculo, que sí. Bueno, y hay otro que está aquí y está viendo un cuadrado. ¿No? Y ve un cuadrado. Dice, pero un cuadrado, pero no, no, es que no me hace falta más información que es un cuadrado, ¿no? Pero realmente, si te movieras de algún sitio, verías que es un cilindro. Pero que si lo ves desde el punto de vista exacto, porque no eres capaz de moverte, uno verá un círculo y otro verá un cuadrado, un rectángulo. Esa es la realidad. La realidad es que nos enfrentamos cuando tenemos a alguien delante de nosotros. eh, la mayoría de las veces pensamos en qué tengo que hacer para convencer al que está al lado de lo que yo pienso, ¿no? En lugar de pensar qué puede estar pensando es desde su punto de vista para intentar complementar mi idea, mi visión. Esto es muy importante, aunque parezca mentira, en cómo le preguntamos a la guía. Esto se llama gestión de roles, ¿no? Le decimos, compórtate como, ¿no? Ya lo estamos sesgando hacia un ámbito. Si le decimos que es un experto en, ya estamos llevándolo a un sitio. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque la IA realmente es como las máquinas come coco que se ha comido todo el conocimiento existente hasta el momento en que se ha entrenado. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues bueno, pues le hemos metido unas redes neuronales nuevas que se llaman transformadores, que tienen la capacidad, en lugar de leer secuencialmente, es capaz de leer de golpe. Pero tiene otros inconvenientes, que tiene mala memoria. Todo esto se está corrigiendo mediante una serie de técnicas. Una de las técnicas para que no se active todo el modelo es la gestión de roles, ¿no? Es lo que se llama la mezcla de expertos, el mixture of experts, de forma que hemos sido capaces de orientar aquella parte del modelo donde hay mayor densidad de conocimiento de un área determinada. Y esto ha llegado a su máxima expresión con los agentes. Agentes realmente son eh, como expertos a los que le damos la capacidad no solo de contestarnos, sino de actuar, llamar a funciones y llamar a herramientas, a tools. Vamos a ver que es muy importante conocer cómo funciona la inteligencia artificial para ver en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos, porque aquí van a estar las grandes incógnitas que nos vamos a encontrar a partir de ahora. ¿Quién cree que estamos en una era de cambios? Vale, pues creo que no. Creo que estamos en un cambio de era. Hasta tal punto estamos en un cambio de era que todo parece que está puesto patas arriba, ¿no? Vamos a ver por qué. Fijaros, uno de los grandes debates que se van a producir a partir de ahora va a ser el enfrentamiento entre neoluditas y transhumanistas. Los primeros son aquellos que piensan que la tecnología amenaza la esencia humana y que debe ser frenada y prohibida.
que el foco debe estar en la preservación de lo natural y hay que tenerle miedo al reemplazo laboral y social que la IA va a provocar. Y para salud hay un riesgo de esta postura, que es la parálisis por el análisis, el rechazo de las herramientas que podrían estar salvando vidas, pero que la precaución excesiva nos está haciendo frenarnos, ¿no? En el otro lado están los transhumanistas, que dicen que la tecnología es el siguiente paso evolutivo, una fusión inevitable entre el hombre y máquina, será un paso más allá de la evolución, y que el foco está en superar los límites biológicos. Si yo soy capaz de hacerme un implante que me devuelve la vista, ¿por qué no hago uno para ver a 100 kilómetros? Pues uno que está de guardabosque vería un fuego a mucha distancia, ¿no? Y el riesgo está en salud, en la adopción acrítica, la deshumanización del cuidado, delegar allí donde no deberíamos, y también un riesgo de brecha, de equidad, es decir, al final que grandes tecnologías solo sean accesibles para quien las pueda pagar. Este tema del neoludismo es muy interesante. Os voy a contar una anécdota porque se vincula con algo que vamos a ver después. Eh, en la Revolución Industrial en Inglaterra, los campesinos que vieron cómo les quitaban los puestos de trabajo, empezaron a usar los zuecos, esos zapatos de madera holandeses, que se llaman sabots. De ahí viene la palabra sabotaje, ¿no? Tiraban los sabots contra las cuchillas de las trilladoras para romper las máquinas, ¿no? Y empezaron a hacer atentados y un tal capitán Lud, no se sabe si existió o no, pero lo cierto es que hubo una persecución, ahorcaron un montón de gente, y de ahí viene el término ludismo. Ludismo es la rebelión contra las máquinas. De hecho, hay una serie en Netflix, en la que ver, que se llama Una Bomber. Fue el primer neoludita porque empezó a atentar contra los ordenadores poniendo bombas en los aviones, ¿no? Hay una serie que es interesante en ese sentido. ¿Por qué es importante esto de lo que ocurrió en la Revolución Industrial? Porque, bueno, uno de los efectos inmediatos fue que los obreros, allí donde no nació la revolución, sino donde se importó, que fue en Alemania, eh, al hacerlo de una forma no progresiva, como ocurrió en Inglaterra, sino de golpe, pues empezó un fenómeno social que estuvo a punto, pues, de hacer reventar el país, como ocurrió luego en Rusia en el 17, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, estamos hablando del 1883, donde, ahora volveré aquí atrás, donde un señor que es von Bismarck, eh, ve que o toma medidas para el hacinamiento de los niños en las fábricas, la transmisión de enfermedades, eh, la, la- la muerte de madres que trabajaban embarazadas, y crea los seguros sociales. Es decir, realmente es un movimiento de defensa de gobiernos que son conservadores para evitar una revolución que estaba absolutamente en cierne. Como luego veremos, estos grandes hitos de la humanidad son los que han provocado los grandes saltos en los sistemas de atención a la salud, en los grandes sistemas de protección. Pero volviendo un poco atrás, perdón, volviendo atrás, me gustaría ver con vosotros por qué estamos en un cambio de era. Mirad, un autor que se llama Ray Kurzweil, alguien le podrá sonar lo de Kurzweil, porque cuando vas a una fiesta en un pueblo, los teclados que tienen los que tocan el piano son de dos tipos, Roland o Kurzweil, ¿no? Kurzweil fue un señor que inventó el primer sintetizador de música cuando tenía 18 años y vendió la empresa, luego inventó el OCR, reconocedor de caracteres, etcétera, y desde hace 12 años el director de ingeniería de Google. Le pusieron un cheque en blanco y yo creo que más por tenerlo con ellos y que no se lo llevara a la competencia que por otra cosa. Bueno, lo cierto es que él estudió lo que llama la ley de los resultados acelerados y demostró que determinados hitos en la historia de la humanidad, cuando se reproducen en el tiempo, lo hacen en 10 veces menos tiempo del que ha ocurrido en el hito anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque aparentemente hay una constante, una cierta constante, del habla al arte pasaron 150.000 años, del arte a la escritura 40.000, de la escritura a la imprenta 4.000, de la imprenta a la web 400, es decir, aproximadamente, si divides por 10 el tiempo, se produce un hito, en este caso es la capacidad de almacenar conocimiento y transmitirlo de una forma mucho más efectiva que la anterior,
se da con una cierta constante. Igual ocurre si hacemos otra serie de aproximaciones. Y él planteó que íbamos camino de la singularidad. De hecho, el libro más famoso de él se llama La singularidad está cerca. La singularidad para él sería el momento en que un ordenador de $1000 tenga la capacidad de todos los cerebros humanos juntos, ¿no? Y según digamos, la predicción de esta secuencia, se producirá sobre el 2039 aproximadamente. En su libro, el primero, el otro es La singularidad está cerca, la era de las máquinas espirituales, ya enunció su ley de rendimiento acelerado, pero en este momento una de las cosas que estamos viendo, o no somos conscientes de lo que estamos viendo, es precisamente que los resultados, los inventos, los avances se dan de una forma tremendamente acelerada cada vez que ocurre algo. Pasan unos meses y vuelve a salir algo nuevo. Y hay un invento y vuelve a salir otro más rápido. Probablemente hasta que lleguemos a un techo, que es lo que él definía singularidad, que luego hablaremos de la complejidad, porque hay quien quiere que ocurra, los transhumanistas, y quieren que se frene, que son los neoluditas. Lo cierto es que puede que en unos años veamos parlamentos en algunos sitios que en lugar de tener izquierda y derecha tengan neoluditas y transhumanistas y haya gente peleándose por las calles, unos rompiendo robots y otros protegiéndolos, ¿no? Lo cierto es que el debate de hasta dónde llega la máquina y hasta dónde empieza el hombre es complejo porque yo llevo gafas, ¿no? ¿Estoy sano? ¿Sí o no? Y de alguna forma, si además llevo una prótesis de cadera, soy medio cibor, ¿no? Y si la prótesis, y si tengo aquí un parche de la diabetes y me va midiendo y me retroalimenta y le da la bomba de insulina, ¿dónde acaba el humano y dónde empieza la tecnología metida en mí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y dónde está el límite? ¿Por qué la bomba de insulina sí y otras cosas no? Lo cierto es que el problema mayor es que no nos está dando tiempo a plantearnos estas cosas, porque va tan rápido que, por ejemplo, en este momento, el Premio Nobel de Química del año pasado fue un miembro de Google, se llama Hasabi. Hasabi le dieron el premio Nobel por AlphaFold 3. AlphaFold 3 es un algoritmo que es capaz de predecir, a partir de la secuencia de aminoácidos, la estructura tridimensional de una proteína. Eso es crítico. ¿Sabéis, por ejemplo, que un medicamento, el efecto de un medicamento cambia radicalmente si la molécula es dextro está hacia la izquierda o es levo o dextro? De hecho, a la depuración de una de las dos formas se le llama racémico y las empresas se gastan muchísimo dinero en que la molécula final sea el racémico activo. Imaginaros qué puede representar o qué está representando que de pronto podamos ver y manejar estructuras tridimensionales de cómo se forman. Antes se podía tardar en definir la estructura tridimensional de una proteína 6 meses, un año en una investigación costosísima. Hoy lo hacemos de forma masiva con un software que es open source, solo que tienes que tener un ordenador muy grande para ejecutarlo, pero cualquiera se lo puede descargar, ¿no? Que es AlphaFold 3. ¿Eso qué está haciendo? Pues, por ejemplo, estamos buscando nuevas dianas para medicamentos ya autorizados. En lugar de buscar sintetizar un nuevo medicamento, vemos que un medicamento puede que actúe en receptores determinados y para eso lo único que tenemos que hacer es química virtual, lanzar con ordenadores, a ver cuándo hay correspondencia o incluso podemos modificar efectos secundarios quitándole locus. Es decir, es una locura realmente lo que ha ocurrido de un día para otro. Os invitaría a que profundizarais en lo de AlphaFold. ¿Por qué hay gente que piensa que esto es una gran amenaza? Pues mira, hay fenómenos en la naturaleza que demuestran que los sistemas se comportan cuando se organizan por encima de la capacidad de sus componentes. Un caso típico es una colonia de termitas. Cada cerebro de una termita es más pequeño que la punta de un alfiler, pero la colonia en su conjunto es capaz de crear comportamientos inteligentes como crear un circuito de aireación de la colonia. Sería como un cerebro fuera de una caja craneal, ¿no? Es decir, porque ellas se comunican además a través de feromonas con mensajes binarios de sí y no. La suma de los sí y no hace que tiren por lado, que hagan algo, y la combinación de todo eso genera comportamientos que no están en la mente de ninguna de las hormigas.
¿Eso qué quiere decir? Que sistemas conectados y comunicados, como pueden ser los ordenadores de redes neuronales, podrían en un momento determinado eh, tener comportamiento emergente. De hecho, ya se han visto comportamientos emergentes. Por ejemplo, como modelo ha adoptado estrategias de defensa cuando han visto que iba a ser modificado y ha visto los primeros procesamientos de instrucciones que él ha entendido que iban contra él, ¿no? Y ha adoptado estrategias de ocultación, se están viendo algunos comportamientos emergentes. Pero eso no quiere decir que esos comportamientos emergentes, un comportamiento emergente es el de la célula biológicamente más elemental que tiene la capacidad de reaccionar ante un estímulo, ¿no? Es decir, me pinchan y me retraigo, o me tocan y me muevo. mm, no quiere decir que la colonia termita tenga una conciencia de lo que hace. Y por tanto, esos comportamientos emergentes de sistemas interconectados pueden ser tales sin que quiera decir que tienen comportamientos humanos ni equivalentes, por lo menos durante mucho tiempo. Pero para entender qué entendemos por inteligencia artificial, tenemos que entender qué es la inteligencia humana, ¿no? Y aquí me gustaría explicaros que en un momento determinado, el gran milagro que fue fruto de la evolución fue que en las sabanas africanas, en un momento determinado, un cambio climático empezó a hacer que faltaran los alimentos y una parte de los simios que ahí había, los primeros homininos, pues empezaron a bajarse e intentar levantar la cabeza para ver a los predadores y además para ver dónde había un nuevo árbol donde ir y refugiarse del calor. Y todo esto fue dando pie a la bipedestación, pero la bipedestación tuvo una consecuencia, muchas consecuencias, muchas. Pero una de las más importantes fue la liberación de las manos, lo que permitió empezar a manejar herramientas. Pero tuvo otra consecuencia al principio negativa, que a la larga fue un gran milagro, que fue el estrechamiento de la pelvis. El estrechamiento combinado con un giro de rotación hizo que una cabeza que además era mejor alimentada y que cada vez cabía menos, tuviera que nacer sin terminar. El humano es un mamífero inacabado, es un ser incompleto cuando nace. Pero eso da la posibilidad, lo que se llama la poda neuronal, de adaptarse a entornos diferentes, cosa que no otro mamífero, veréis un potro, sale y sale corriendo. A un niño lo dejáis solo 2 días y no sobrevive. Sin embargo, ese cerebro plástico permite que se adapte al Polo Norte o que se adapte a cualquier lugar, que tenga una evolución. Y fijaros, una de las primeras consecuencias, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con la inteligencia artificial, es que cuando tuvo las manos libres y un cerebro mayor, que acortó el tamaño del intestino, porque empezó a partir del fuego a cocinar, necesitaba mucho menos digamos, tripas para procesar vegetales, porque la carne, además cocida, era más asimilable y aquello empezó a alimentar el cerebro. De pronto descubrió que rompiendo una piedra contra otra, ¡ay! Se hacía una herida. Y dice, oye, pues lo mismo que me hago una herida, puedo romper la piel de un animal y hacerme un abrigo. Oye, y además puedo hacer una flecha y además puedo... Fijaros que la tecnología nace en el momento en que el humano es consciente de que tiene limitaciones que pueden ser compensadas con creaciones externas. Esas creaciones externas son curiosísimas porque se ha demostrado que en el homúnculo eh, no solo representamos nuestros miembros, sino cuando alguien usa determinadas herramientas, están representadas de alguna forma. Cómo se adapta el cerebro de un taxista en Londres a los recorridos, o cómo el cerebro de un pianista parece que se extiende por el pentagrama. Es curiosísimo, pero hasta ahora esa extensión de capacidades ha sido fundamentalmente física. No siempre, porque ya la escritura fue una forma de trasladar nuestra memoria, aumentar nuestra memoria a través de una forma de registrar nuestros conocimientos y nuestros pensamientos. Los mapas son extensiones de nuestra capacidad de orientarnos. Ya ha habido esa traslación de fenómenos no solo materiales. Los materiales son mucho más evidentes porque una polea es una extensión del brazo que permite que la resultante de los vectores de fuerza sean mucho más efectivos y con mucha menos fuerza conseguir levantar más peso. Pero nosotros hemos ido evolucionando
incorporando tecnologías que van compensando nuestras carencias. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando es que ya no solo estamos extendiendo nuestras capacidades con complementos físicos, sino que estamos empezando a completar nuestras capacidades con herramientas que tienen capacidad de hacer funciones que hasta ahora se consideraban reservadas a los humanos. Y esa forma de entender la inteligencia artificial tiene muchas consecuencias. Primero, el carácter humano que tiene estas tecnologías como extensión de nuestras propias capacidades, como ha ocurrido siempre. En segundo lugar, que las propias limitaciones de la autonomía que tengan o no están en nuestra propia naturaleza y somos nosotros los que la construimos y los que le damos permiso para hacer cosas o dejar de hacerlas. Al final, lo que está claro es que el proceso de gracialización del esqueleto tuvo tremendas consecuencias que se han ido incorporando a nuestro genoma. Por ejemplo, la osteoporosis es una consecuencia tardía de algunos cambios adaptativos. El problema de la evolución humana es que no siempre la evolución ha sido solo lineal positiva para algo, porque algo que ha podido ser positivo durante un tiempo deja de serlo para otro momento. Por ejemplo, la longevidad. La longevidad, fijaos que es curioso que el fin máximo de la evolución es la supervivencia de la especie y la procreación. Entonces, ¿por qué animales que ya han dejado de ser útiles desde un punto de vista evolutivo siguen vivos, ¿no? Después de haber nacido, crecido, reproducido, ya le tocaría morirse, ¿no? ¿Por qué siguen vivos? Pues resulta que uno de los fenómenos que se llama el de la aquí lo ves, ¿no? El de la socialización. Los abuelos son una extensión de los padres, de las limitaciones de los padres para cuidar de los niños, y los abuelos se transformaron en útiles a partir de la derivación de funciones que complementaban el trabajo de la familia, en cerebros con capacidad de adaptarse a cosas que biológicamente podrían ser contradictorias. Sin embargo, en el caso de los homininos, que somos nosotros, eh, esas adaptaciones se han hecho de forma que lo social es una extensión de nuestro comportamiento. Hoy por eso podemos entender que la inteligencia artificial es lo más parecido a una prótesis cognitiva. Hemos hecho una especie de delegación de parte de nuestro cerebro en productos que nosotros mismos hemos creado. De la misma forma que podemos llevar un exoesqueleto para que un tetrapléjico ande, hay ya quien se lo pone para coger más peso y no lesionarse, o un ejército para correr más. De la misma manera, hemos creado unas prótesis cognitivas que nos permiten delegar tareas que son repetitivas y que son improductivas y que pueden ser realizadas por nuestras creaciones para realmente devolvernos gran parte de lo que habíamos perdido. Por ejemplo, un médico que utiliza un escriba y que conseguimos mejorar su productividad en un momento dado poniéndole un ordenador que no se usó para apoyar clínicamente, sino para controlar, fundamentalmente en el uso que se le dio finalmente. Pero ahora estamos en la fase de quitarlo y a cambio de eso poner un sistema que le devuelve al médico la capacidad de mirar al paciente, de volverlo a explorar y de charlar con él. Y es el sistema el que te genera un resumen de la conversación, te genera la hoja clínica y lo que tiene el médico que hacer es validarla o corregirla, pero el trabajo burocrático lo estás quitando. Es decir, esa prótesis cognitiva nos está permitiendo recuperar tiempo humano. La IA que se está fundamentalmente aplicando ahora mismo, no la de preguntarle a ChatGPT, que es como un buscador muy sofisticado y que además te hace interpretaciones, te resume, etcétera. La IA importante ahora mismo de los agentes es que nos permite quitarle grasas al sistema, hacer cosas que llevan mucho trabajo repetitivo, donde además la persona trabaja 8 horas, el sistema puede trabajar 24 horas, y bien entrenado no se equivoca, no protesta, no tiene sindicatos, etcétera. Entonces dirías, claro, pero se van a perder los puestos de trabajo. La experiencia de la revolución industrial fue que no es así, que cambian las formas de trabajo. Ahora, eso sí, va a haber tres tipos de personas, fundamentalmente. Están los que
no quieren saber nada de la IA, y entonces, bueno, pues se van a dedicar a pintar, a la contemplación del bosque, a cantar. Muy bien, habrá que mandarle el salario social. Y luego están los que la usan, ¿no? Y entre los usan hay dos tipos. Están los que dicen, anda, pero si lo que yo hacía antes lo puedo hacer con 10 veces menos esfuerzo. Entonces lo que hará será escaquearse, ¿no? Intentar seguir haciendo lo mismo que hacía, pero recurriendo a la IA para hacer muchas cosas, ¿no? Esto hará una décima parte de su trabajo intentando seguir cobrando lo mismo. Y luego tenemos los que realmente dirán, anda, pero si es que yo con esto puedo hacer 10 veces más de lo que hacía, me puede ayudar a ser más rápido en crear en plasmar mis ideas, mis proyectos, en escribirme una propuesta para un proyecto, en publicar, en... Oye, entonces fijaros que entre un grupo y otro, quitando a los del salario social, hay 20 unidades de diferencia, ¿no? Entre el que va a usarla para hacer lo mínimo posible y el que va a decir, no, no, yo voy a... Ahí es donde va a estar el gran problema. El gran problema es que podemos estar creando subclases en función del uso y de la relación que establezcan con la IA. Por tanto, debemos entender que el gran salto que estamos dando realmente es que tenemos una oportunidad de hacer una descarga de muchos de los elementos que, por ejemplo, generan estrés, generan presión, generan cargas repetitivas inútiles, etcétera, las podemos empezar a ir delegando y recuperar ese tiempo para hacer nuevas cosas. Ahora bien, si entendemos que la IA piensa, perdón, con nosotros, la duda está dónde termina lo humano y dónde empieza la IA, ¿no? Pero también podríamos decir dónde acaba el brazo y empieza la polea, ¿no? Eh, Podríamos hacer estas mismas preguntas en lo físico, lo mismo que en lo cognitivo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos los humanos es que es lo que llamamos la disonancia, no la disonancia cognitiva, sino la disonancia evolutiva. La disonancia evolutiva parte del hecho de que durante millones de años nuestro cuerpo y cerebro se desarrolló por un contexto determinado y en los últimos 10.000 años ha cambiado desde la revolución agrícola. Y entonces, donde antes había escasez, ahora hay abundancia, donde antes había actividad del cazador-recolector que recorría grandes, ahora hay sedentarismo, donde antes había dificultad de obtener calorías, hay exceso de calorías, pero sin embargo el cerebro ha evolucionado durante millones de años, es el mismo que hace 20, que hace 30.000 años, que hace 100.000 años. El problema es que vive una realidad diferente. Está desadaptado a un entorno que no entiende. Por eso, cuando hacemos dieta, hay rebote, porque el organismo intenta recuperar, porque lo que piensa su organismo, como ha ocurrido millones de años, es que cuando tiene la oportunidad de comer, tiene que comer, porque a lo mejor mañana no hay. Pero además hay otro problema enorme, que es el de la ansiedad. Nuestra respuesta a los estímulos son realmente mecanismos de defensa, el miedo, el dolor, son mecanismos de defensa. Si no tuviéramos miedo a cruzar una autovía, pues nos pillarían, ¿no? Somos precavidos, pues nos da miedo. El dolor, ¿no? Si pusiéramos la mano en un fuego y no la retiráramos porque nos duele, nos quemaríamos. Aunque es cierto que el ser humano es el único animal del universo que es capaz de mantener la mano hasta quemársela contra su instinto, ¿no? Pero los animales no hay un animal que sea capaz de mantener su pezuña ahí porque no tiene capacidad de control por encima de sus instintos. Pero este desajuste está detrás de gran cantidad de los problemas que tiene en este momento la humanidad, que es el estrés, la aceleración. Somos el país del mundo, concretamente nosotros, no es que seamos los únicos, que consumen más ansiolíticos de todo el mundo. Y al mismo tiempo somos el segundo con mayor expectativa de vida, ¿no? Son cosas realmente que nos deben hacer eh, reflexionar. Pero lo cierto es que ese desajuste es utilizado por las empresas tecnológicas para manipularnos. De hecho, cuando estamos usando WhatsApp, y aparecen los tres puntitos, somos incapaces de dejarlo porque ¿qué nos va a contestar, no? Si ya me está contestando, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, cómo Instagram está diseñado
por gente que aprendió con B.G. Fox, que es el de Tiny Habits, aprendió, eran alumnos suyos, aprendió cómo usar el diseño de comportamientos para intentar cambiar el estilo de vida. Ellos lo hicieron para crearnos dependientes, ¿no? Eso, ¿sabes que se demostró por Facebook? Una chica lo demandó, esto y lo otro, bueno, y todo quedó como en la nada, porque de pronto se le ocurrió decir el metaverso. Le cambió el nombre a Facebook, le llamó Meta, y todo el mundo ya creía que íbamos a ir con cascos por las calles, todos, ¿no? Metidos en los mundos virtuales. Todo fue una estrategia para tapar todo lo anterior. Mirad, cuando enfermamos, el sistema se vuelve bastante inhumano. Y se vuelve bastante inhumano en este momento porque está diseñado para algo distinto a lo que ahora mismo tenemos. En el año 1900 había en el planeta 1.550, 1.600 millones de habitantes. En el año 1050 había 2.500 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el año 1950 al 2026 se ha multiplicado por 4 la población del mundo. En 65 años, y fue porque además coincide que el 2025 fue el primer año de llegada de los baby boomers a la edad de jubilación, de pronto ahora tenemos durante los próximos 20 o 25 años que asimilar unas masas de población que lleguen a la edad de jubilación sabiendo que el consumo, por ejemplo, de atención sanitaria que hace una persona a partir de los 65 años es el 80% de lo que ha hecho en toda su vida. Y nuestras estructuras están creadas para atender, como decíamos antes, a trabajadores que tenían accidentes de trabajo, a personas que tenían enfermedades por hacinamiento, a personas que se trasladaban de un lugar a otro. Eran hospitales de agudos. Se diseñó de esa forma en la Alemania del mismo momento en que se crearon los seguros sociales, se cambiaron los lazaretos, que eran lugares residenciales, y las políticas sanitarias eran de policía sanitaria. Teníamos los tuberculosos, la enfermedad mental, las leproserías, era apartar de la sociedad a esos colectivos enfermos, pero los centros no estaban preparados para atender a enfermedades crónicas. La gente o se moría o se curaba. Pero nuestro hospital en este momento, se parece mucho más a un taller de mecánica que a otra cosa, porque hemos conformado sistemas de respuesta ante procesos agudos en los que un dermatólogo es el chapista del taller, el de los faros es el oftalmólogo, el cardiólogo es el del motor, ¿no? Es decir, y si no, preguntarle al oftalmólogo por un problema de riñón, ¿no? Que os dirá más o menos lo que os puede contar. Pero la realidad es que cuando un paciente llega a un hospital o llega al entorno sanitario, la persona no son trozos que se reparten. A la persona le pasa como una orquesta. Cuando falla un instrumento de una orquesta, aunque el resto de la orquesta sea maravillosa, tú notas que algo está chirriando. Aquello no funciona. Hoy no vale, como valía en aquella época, decía, no, es que de 10 he salvado a 8. Maravilloso, no. Hoy no vale que un gerente de un hospital diga, es que tengo un servicio de, de cirugía maravilloso, pero aunque el de rayos no es tan bueno, pero bueno, en conjunto, no, porque resulta que si el de rayos se le ha escapado aquello que tenía que haber intervenido el cirujano, pues la resultante de la orquesta es mala. No vale ese enfoque que teníamos de episodios que había que llegar a atender y devolverlo a su casa, porque el paciente tipo que vamos a tener no es ese. El paciente tipo que vamos a tener es un paciente crónico pluripatológico que hay que evitar que se descompense, dándole una atención continuada, haciéndole prevención terciaria y evitándole en gran medida los problemas que nosotros mismos provocamos, como son los problemas relacionados con los medicamentos. Como decía antes, como decía antes, grandes momentos de la historia han sido la razón de los grandes cambios en los sistemas de atención. En el año 1993, la guerra de Yom Kippur, se multiplica por 4 el precio del petróleo y los países árabes, para vengarse de Israel, empiezan a intentar controlar la subida de los precios para poner a Occidente en jaque. Y hay un ministro, Lalonde, en Canadá, de Sanidad, que dice, bueno, como voy a tener muchos problemas, voy a ver en qué me gasto el dinero para ver si lo puedo administrar, ¿no? Y descubre
como vemos mejor en este slide, que el 90% del dinero se lo gasta en atención médica, pero solo influye en la disminución de la mortalidad en un 11%. El resto de los factores que provocan la mortalidad son el entorno, el medio ambiente, la genética y sobre todo los estilos de vida. Entonces, eso da pie, esto es en el año 74, a la conferencia de Alma-Ata que se hace en el año 78, donde nace la atención primaria de salud. España tiene la suerte de que tenemos el cambio, la transición en ese momento y todo el mundo con ganas de cambiar el futuro, jóvenes médicos, ilusionados, cogen este testigo y hacen de España realmente uno de los primeros, de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Aparte de la alimentación, estilo de vida, nuestro modelo descentralizado de áreas básicas de salud, bueno, que aunque el decreto de estructura básica de salud es del año 84 y la ley general sanitaria es del 85, pero los modelos cambian a partir de la conferencia de Almata y se empieza a incorporar en las nuevas legislaciones y a nosotros nos cogen un momento perfecto para realmente incorporarlos a las reformas que iniciamos a partir del 85. Luego, esta fue la conferencia llamémosle, de la prevención, pero luego hubo una en el 89 que fue la de Ottawa, que fue la de la promoción de la salud. Para... Lo mismo ocurre, fijaos, lo mismo ocurre luego en el año, después bueno, perdón, después no, había ocurrido en el año 42, que después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania quedan todos los jóvenes, pues quedan o habían muerto o quedan discapacitados, ¿no? Entonces, Beveridge propone que realmente al gobierno que no tiene sentido seguir haciendo como se hacía con los seguros sociales, es decir, que el derecho a la atención médica iba condicionado por una parte de tu salario que se te detraía para pagar esa cobertura, porque no había trabajadores, entonces ¿quién iba a pagar aquello? Y porque había gente que no tenía condiciones para trabajar. Entonces convence al gobierno de que la atención médica debe ir vinculada a la condición de ciudadano y no a la condición de trabajador, y nace el National Health Service, el primer sistema nacional de salud, que nosotros luego copiamos en el año 84 para que fuese nuestro modelo de cobertura. Y en el año del 19 al 2002 tenemos dos hitos que están en la base, sobre la COVID es uno de ellos, pero la guerra de Ucrania es un símbolo del nuevo entorno en el que estamos viviendo, el que es incapaz de asimilar todos los cambios que vengo comentando, entre otras cosas porque, fijaos, hasta esa fecha, el 70% de la riqueza del mundo se la repartía el 30% de la población del mundo, mientras que el 30% restante, pues, eh, que era, pues, al revés, el 70% restante vivía solo con el 30% de la riqueza. Pero de pronto llega China, llega India, llega Sudáfrica, y empiezan a querer también televisores, quieren también aire acondicionado, quieren coches, pero la economía mundial no crece al ritmo, y menos después de una gran pandemia. Entonces hay que redistribuir la riqueza global. Y si se redistribuye quiere decir que alguien tiene que perder. ¿Quién pierde? Pues quien tenía más, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, como en Francia, los que siempre habían votado a la izquierda, a los sindicatos de clase, ahora son los votantes de Le Pen. Porque su amenaza no es ahora mismo el empresario, sino el inmigrante que es capaz de trabajar por la mitad del dinero que él cobraba. Ese es mi enemigo en este momento. ¿Por qué? Porque se está redistribuyendo la renta con gente con 4 o 5 mil millones de habitantes del planeta que quieren tener un nivel de vida mejor, ¿no? Pero claro, para eso nos tenemos que empobrecer los que lo teníamos todo. Por eso, esta es una más de las razones del momento que vivimos, del cambio de era que vivimos. Y normalmente siempre ha ocurrido que los grandes cambios eh, económicos han venido acompañados de grandes cambios sociales.
Lo que no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Lo que sí sabemos es que estamos en un momento de catarsis en la que se está cuestionando los sistemas de cobertura, los sistemas de atención, los sistemas de protección, hasta la propia democracia, sus normas de derecho internacional y la forma en la que nos relacionamos. Al mismo tiempo que emerge una tecnología que tiene la capacidad, bien utilizada, de resolver muchos de los grandes problemas que hemos heredado. Por eso estamos en un cambio de era. Y estamos construyendo una nueva era en la que, en lo que a nosotros afecta, nos obliga a replantearnos cómo hacemos las cosas en el día a día. No sirve, cuando en el año 1883 en Alemania se crea el seguro de vejez y se empiezan a crear las primeras residencias de ancianos, cuando tú creabas una residencia de ancianos, primero el que llevaba 65 años había que darle no una pensión, sino una medalla, porque la mayoría se morían antes, ¿no? Pero el que llegaba lo metía en una residencia de ancianos y al año siguiente, si imaginaron que tenía 2.000 plazas, al año siguiente se habían muerto 400. Al siguiente, otros 400. Entonces podían entrar otros 400 y el otro otros 400. Hoy creas una residencia de ancianos de 2.000 plazas y en el año uno no se ha muerto nadie, ni en el 2 ni en el 3 ni en el 5 ni en el 18. Entonces, claro, ¿cómo hacemos una residencia por cada 2.000 crónicos que nos llegan cuando nos están llegando en masa? Nos van a llegar de una forma, imaginaros, de, de 2.500 millones de habitantes en el planeta a 8.000. Y esa bolsa ahí esperando a que le paguemos una pensión y a que lo atendamos. Por tanto, si seguimos pensando de forma reactiva, si seguimos pensando que vamos a atender a la gente como la atendíamos cuando teníamos hospitales de agudo, infecciones y todo esto, nos estamos haciendo la trampa en el solitario. Esto no aguanta. Esto no aguanta. Y si ahora en las clases que os dan en todo esto, os siguen explicando cosas que ya explicábamos hace 10 o 15 años, es una forma de defensa ante el miedo y la incertidumbre de que no sabemos qué hacer. Y esa es la realidad. Es que estamos absolutamente perdidos en este momento. Pero fijaos, la enfermedad es muy compleja. Si vemos los códigos del CIE-10 y del CIE-11, bueno, 60.000 códigos de enfermedad, no sé cuántos de procedimientos, gestionar eso ni quien lo haga, ¿no? Pero fijaos, el problema al que nos enfrentamos ahora mismo es muy simple, es bastante simple. Es esto, es el mantenimiento de la homeostasis. Cuando una persona sana, que es aquella que puede tener un riesgo común, o me puedo caer, pero estoy sano, lo que realmente requiere, los que conocéis la salutogénesis, recordar lo del río de la vida, lo que realmente requiere es apoyo para que esa persona siga estando sana. Promover la salud, promover un estilo de vida, una dieta saludable, mecanismos de protección también. Hombre, si hago parapente, pues ponte un casco, ¿no? O no lo haga. Siempre podríamos discutir si tenemos que pagarle a los que hacen parapente los servicios que luego nos generan, ¿no? No sé, los vicios que se lo paga cada uno, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión que tendríamos que hablar. Pero bueno, siguiendo con esto, lo cierto es que cuando una persona empieza a asumir riesgos, hay riesgos que están asociados a tu edad, a tu sexo, porque tienes una edad determinada, o porque te enfrentas a determinados factores que son el tabaquismo, el sedentarismo, el exceso de grasas, la acidosis de una no buena combustión, se generan radicales libres. Todo esto empieza a operar y genera todo esto. ¿Sabéis lo que genera? ¿Sabéis lo que está detrás de todo esto? Las enfermedades crónicas que nos generan nos van a generar el 80% del gasto a partir de ahora. Y son factores que son influibles. Son factores que son influibles. Es maravilloso que podamos determinar que cuando tienes una patología cardíaca, la célula afectada es la 18B de la izquierda y un poquito detrás. Pero si pregunta, ¿y eso mejora el pronóstico terapéutico y, y de esperanza de vida? Bueno, no, pero es la 18BH4. Dice, bueno, pero a ver, ¿qué me aporta, no? Cuando realmente donde debemos estar pensando es que la gente, esa masa de gente
que llega. Es imposible que cada vez que alguien se descompensa acabe en la emergencia de un hospital y ocupando una cama. Es imposible, es inviable. Lo que tenemos que estar pensando es cómo vamos a atender a toda esta gente. Pero más que eso, que sería pensar reactivamente, lo que tenemos que estar pensando es cómo hacemos que la gente no llegue a esta situación. Porque es que esto es lo que nos está poniendo y nos va a poner contra las cuerdas. En consecuencia, debemos de mirar, como diríamos desde una perspectiva salutogénica, río arriba y no cuando ya está en el precipicio. ¿No? Nos debemos de ir hacia atrás y pensar que en cada una de estas fases la inteligencia artificial puede hacer muchísimo, muchísimo. Porque la inteligencia artificial que te mejora la precisión de un diagnóstico radiológico ya la teníamos. Lo que ocurre, como ahora se habla de inteligencia artificial, pues creemos que todo es nuevo. La inteligencia artificial basada en redes neuronales convolucionales que nos permite detectar una mancha subclínica y un radiólogo se le puede escapar porque iba buscando una patología, pero aquí había una que no lo había visto ni no hace una alerta. Eso existía desde hace 20 años. Estamos desarrollando esos sistemas. Esa no es la inteligencia artificial de la que estamos hablando. La inteligencia artificial de la que estamos hablando es la inteligencia artificial generativa, que es capaz de generar conocimiento nuevo a partir del análisis de conocimiento previo. No la que es capaz de aumentar la precisión en el diagnóstico de una alteración de una célula en una anatomía patológica. Esa ya la teníamos. Cuando hablamos de los problemas que tenemos ahora mismo y del potencial que tenemos ahora mismo, estamos hablando de la IA generativa. La IA generativa se crea pues metiendo en una caja todo el conocimiento del mundo que estaba en Internet. Hay una fundación, la mayoría viene de una fundación americana que está en California, que tiene aproximadamente, archiva todo lo que va saliendo en Internet, tiene aproximadamente no sé cuántos millones de petabytes, y está es aproximadamente el 57% del entrenamiento de cualquiera de los modelos. Aparte de eso, ya le meten todos los libros que hay, tenga copyright o no tenga copyright, ya le... Bueno, ya. Pero hay un corte y a partir de ahí, si le preguntas algo que ocurrió ayer y el entrenamiento se acabó en enero, pues no te lo sabes responder. Entonces hemos creado lo que se llaman los RAG, o los sistemas de generación por recuperación aumentada, los RAG. Y los RAG lo que hacen es que son capaces de añadirle un contexto que orienta al modelo a irse a una zona, pero añadiendo la información actualizada. Y esa información actualizada puede ser que le nutres de determinados PDFs nuevos o que se conecta con Internet y busca las últimas noticias. Pero ahora tenemos unos nuevos modelos que se llaman RAG gráficos, el más conocido, el Landgraph, que no solo establece la predicción cuando te compone, perdón, que debía de haber apagado el teléfono, lo siento, perdón, sino que es capaz de establecer asociaciones semióticas entre conceptos. Eso se llaman duplas. Y una dupla es que es capaz de interpretar que si aparece pie diabético e hiperglucemia, tiene una correlación causa-efecto. Ese tipo de RAG son los que en este momento estamos utilizando para desarrollar soluciones en medicina. Muchas de las cosas que hablan de alucinaciones se deben a que cuando la correlación se hace, se llama a ver, cuando se entrena un modelo de inteligencia artificial, se transforma las palabras, se transforman en vectores. Y un vector con respecto a otro, se analiza el coseno del ángulo que forman de forma tridimensional y aquel que se acerca mucho más es el más probable para componer el sentido de una sentencia o de una oración. Lo que se está haciendo ahora para evitar las alucinaciones son dos cosas. Primero, los RAG, que llamamos gráficos, y en segundo lugar, los agentes, porque los agentes se pueden establecer lo que llamamos el human in the loop. Quiere decir que en determinados momentos hay agentes controladores que dicen, tú házmelo todo, pero cuando haya que firmar la compra, me pare y hasta que no venga un humano y revise y le dé a la compra, no se ejecuta. ¿No? Esos son supervisores. Y luego tenemos lo que llamamos los guardarraíles, que son delimitaciones de conocimiento que si esto no está metido en un texto validado
a doble ciego en revistas peer review, pues hasta que no encuentren la validación de una afirmación que me ha generado el modelo, no la doy por válida. Todo esto que se está utilizando especialmente en atención médica, en este momento tiene que tener una primera fase enorme, que la estamos ya empezando, ya está abordada, que son los de los agentes para que realicen tareas. Tareas que vayan a aquello que nos representa trabajo repetitivo, y dice, hombre, ¿qué van a hacer los administrativos si este se encarga de abrir el correo, cogerle el dato, meterlo en el Excel y en función de esto activa esto lo otro? Pues hará otras cosas. Es decir, es que no va a perder el trabajo, al revés, seguro que vamos a encontrar formas de que ellos mismos, que son los que entienden esos procedimientos, puedan empezar a aportar mucho más valor que hacer tareas que la pueda hacer perfectamente un ordenador. Pero de la misma forma, si en lugar de ir a mejorar la precisión solo, no digo que no se haga, se va a hacer, mejorar la precisión diagnóstica, la precisión terapéutica, si aquello que nos duele el zapato está aquí en la promoción, en la prevención y en la atención a la cronicidad, donde tenemos que poner el foco, la mayoría de nosotros, es en aprender a utilizar la inteligencia artificial para hacer estas cosas. Y ese tiene que ser nuestra responsabilidad, entendiendo, al menos en Europa está claro, en el mundo no en todo sitio igual de claro, que según el Reglamento Europeo de IA, que también está trasladado a España, eh, en salud, por ejemplo, que es considerada de alto riesgo siempre que cualquier pronunciamiento de una IA conlleve algún riesgo de modificación en un comportamiento ante un paciente, debe de estar siempre tutelado por un humano. En, en Europa no está permitido los sistemas de inteligencia artificial autónomo cuando afectan a, a lo que se califica como alto riesgo, y alto riesgo es casi todo en salud. Pero tenemos que tener muy claro dónde esta extensión cognitiva, que puede ser como nuestra prótesis, que nos ayuda, que nos apoya, nuestro bastón y que nos va a hacer ganar tiempo de calidad, puede ser recurrida y cuándo no. Y esto es una de las primeras cosas en las que hay que formar a todos nuestros profesionales sanitarios. Por eso tenemos que ir de la interacción clásica que llamábamos con interfaz hombre-máquina, que era un corrector ortográfico del Word. Yo era el que emitía el contenido y a mí lo que me decía es si, según la ortografía, esta palabra estaba con B o con V, pero lo que hacía era reaccionar a algo que yo decía. Ahora la IA me puede decir, hombre, ¿por qué no expresas esto de una forma más correcta? ¿O has tenido en cuenta que esta afirmación que haces a lo mejor no está tan precisa? Es una prótesis cognitiva. Es como si nos hubieran puesto una extensión de nuestra mente, como cuando cogemos un martillo. Y a partir de aquí vamos a ir hacia un modelo que llamamos colaboración humano-IA, en la que la IA debe ser como nuestro acompañante en el que podamos delegar determinadas cuestiones que nos hagan a nosotros mucho más efectivos, mucho más eficaces, sin olvidar nunca que el humano sigue estando al control. No en todo, como vamos a ver ahora, pero en la mayoría de los casos. Para eso va a ser fundamental entender qué es una caja negra, qué es la caja negra, y entender que, al menos en salud y en medicina, hay que ir a la IA explicable. La IA debe de poderse auditar para saber cómo ha tomado una decisión, qué ha ocurrido, cómo ha funcionado para poder corregir. No podemos aceptar IAs cajas negras que no sepamos lo que van a hacer. Y uno de los grandes riesgos que tenemos en este momento con la IA es lo que se llama el antropomorfismo, ¿no? Es decir, un paciente, o cuando usamos la IA, como es capaz de hablar, de hecho hay encuestas en las que hay muchos pacientes que prefieren a la IA a los propios médicos, porque los médicos, ese día se ha peleado con la suegra o con el suegro, o ha tenido no sé qué, está cansado, salió de guardia. La IA siempre está igual, ¿no? Y además se le dice que el tono que utilicen es amable y agradable, pues hay gente que sale después de una entrevista doble ciego entre un médico en esto y dicen que prefieren a la IA. Pero no nos podemos dejar deslumbrar por algo que no deja de ser un motor estadístico. La IA, al menos hoy,
no son capaces de generalizar y sobre todo carecen, pueden simular empatía, pero carecen de empatía porque no tienen conciencia. Pero sobre todo, y una de las cosas más importantes, es que carecen de intuición. Una IA podrá ser muy inteligente, entendiendo la inteligencia como la capacidad de resolver un problema, pero nunca podrá ser intuitiva. La capacidad de saber que es que eso no me acaba de cuadrar, ¿no? Ese componente humano de hacer analogías, de intuir, de ir por delante, de emocionarte, ni lo tiene ahora mismo, ni probablemente tardará muchísimos años si algún día llega a tenerlo. Nos llevaría a conversaciones filosóficas que no es el caso. Pero lo que sí es cierto es que la IA puede aparentar todo eso. Y eso nos lleva a que la gente confíe en la IA y le cuente cosas que no le contaría a su mejor amigo, ni le contaría, porque además hay una doble situación. Si le llamamos el antropomorfismo a dotar a algo tercero un comportamiento equivalente a un humano sin que lo sea, porque nos hace sentir cómodos, nos hace sentir confiados, pero le estamos dando información a una empresa que está detrás de eso. Y estamos dando información que probablemente sea muy íntima para nosotros. Es lo que se llama pues, el exceso de confesión. Por tanto, es imprescindible que tengamos una serie de cosas claras. Es decir, y más en salud. No podemos dejarnos llevar por la apariencia de humanidad de algo que no es un quién, es un qué. Y no lo debemos de perder nunca de vista. Sin embargo, si asumimos que la IA es una extensión cognitiva de nuestras propias capacidades, puede sernos tremendamente útil. Y tampoco vale perder el potencial que tiene porque no seamos capaces de entender estos conceptos y aplicarlos, porque estamos asumiendo un coste de oportunidad muy importante. Como decía, hay tres opciones. Está el human led, que es cuando el humano es el conductor, ahí no cabe duda. Ahí no podemos bajo ninguna circunstancia dejar que la IA tome ninguna decisión. Está el modelo Copilot, que es un modelo colaborativo en el que hay cosas que yo tengo la suficiente confianza porque son repetitivas, de que puedo dejar fiarme de que lo que me dice es preciso. Por ejemplo, imaginaros que me dice que hay una incompatibilidad entre el medicamento que estoy mandando en urgencia y uno que estaba tomando, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas de ese tipo son tremendamente precisos, ¿no? Entonces, mm, hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Con la preparación de la terapia para el cáncer, ¿no? Se han muerto dos personas hace unos días. Eh, Esas cosas a una IA bien entrenada no le ocurriría. Y luego tenemos el autónomo. Sí podemos dejar, siempre que esté el humano en el loop, como llamamos, en el bucle, en el ciclo, pero sí podemos dejar que determinadas cosas, como abrir un correo, prepararme un comunicado, revisarme un mensaje, hacerme, recordar una cita, y nos tenemos que empezar a plantear todas esas cosas que nos rodean, que se hacen a diario y que pueden ser sustituidas ya, porque estamos recuperando tiempo y aunque haya gente que piensa que se va a quedar sin trabajo, no se va a quedar sin trabajo, va a cambiar su forma de trabajo. La privacidad es el mayor riesgo que tenemos en este momento, como riesgo de pérdida, ¿no? Que, entre otras cosas, pues son aquellas cosas que, bueno, aquellos elementos que he ido comentando, ¿no? Es decir, la alta facilidad, ¿no? Parece que hablas con un amigo y que te entiende, porque la IA está preparada para ser aparentemente empática e interactuar contigo. Porque además hay una falsa intimidad. El antropomorfismo, el creerte que estás hablando con una persona, hace que bajes las defensas, ¿no? Es que te abres, ¿no? Como además estás, digamos, en aquello de que no te da vergüenza porque, por un lado, confías, pero por otro lado sabes que no es un humano, pues te abres, ¿no? Y entonces, pues, y por supuesto, la cantidad de datos sensibles que estamos entregando cada vez que hablamos con una IA que no deja de ser algo que se registra en ordenadores que están en manos de empresas privadas. Es decir, que no, que cosas que no le diríamos ni a nuestro padre, y lo estamos ahí contando, porque cuando llevamos 10 minutos nos olvidamos que aquello es, ¿no? Y empezamos a hablarle, "No, porque cuando yo era niña tuve una relación y tú, que es muy curioso, pero es así, ¿no?
Pues fijaros que lo que tenemos que luchar es contra el antropomorfismo, entre esa ilusión falsa de privacidad y de memoria infinita. Y es que además recuerda la conversación y te puede llevar. Yo, de hecho, tengo un ejercicio hecho desde que nació ChatGPT, que le llamo Elena. Tengo un artículo publicado en LinkedIn donde lo cuento. Y entonces estoy enseñándole a. Y es un juego que estoy haciendo con ella y la he ido, porque la doté de memoria, ya es muy común, pero aunque había que meterle unas librerías adicionales. Y entonces es como una niña a la que estoy educando y quiero llegarla a hacerla médico, ¿no? Entonces a meterle conocimientos desde primero, es decir, que aprenda bioquímica, que aprenda bioestadística, ¿no? Y es un ejercicio teórico que estoy haciendo con el que me entretengo muchísimo, pero que sirve de base para lo que llamamos los gemelos digitales, ¿no? Y sí estamos haciendo desde mi consultora en este momento un gran proyecto donde hemos creado 1 millón de historias clínicas electrónicas con datos sintéticos que siguen la regularidad de las encuestas de salud europeas y por tanto, si por habitante hay tal cantidad de tal diagnóstico combinado con otro y esta es la terapia, pues te lo reproduce, ¿no? Y eso sin problemas de ley de protección de datos, sin problemas de privacidad de anonimato, va a permitir hacer muchísimas cosas, ¿no? Eso, bueno, lo voy contando en LinkedIn normalmente. Eh, una de las cosas importantes es que las protecciones clásicas ya no valen. Es decir, la clave, meto la clave o esto no se puede acceder y no. Aquí la privacidad y la seguridad tiene que ser contextual. Es decir, yo puedo estar usando un modelo para una serie de cosas, pero el momento crítico llega aquí. Sin embargo, si lo limito aquí, me está impidiendo hacer cosas. Es decir, los sistemas, y eso se consigue mediante agentes, va a tener que tener flexibilidad contextual a tiempo real para poder ejercer esta tutela que tiene que hacerse sobre los modelos. De esta forma, a eso le llamamos modelo granular de privacidad, es decir, la privacidad va a estar distribuida por roles, por funciones y por finalidades, de forma que tiene que ser dinámico el comportamiento que tenga para que realmente esto sea efectivo, ¿no? Bueno, hay modelos para trabajar esto que cada vez se parecen más a hacer un ensayo clínico. De hecho, ah, el año pasado entró la primera fase del reglamento de las guías prohibidas. En febrero y agosto de este año del 25 ha entrado la de las guías generalistas y hay dos años próximos donde van a entrar la regulación de las guías que afectan a temas como, por ejemplo, alto riesgo como es la salud, ¿no? Y hay un encuentro entre la directiva de Medical Device, porque un software que recomienda cualquier comportamiento que pueda afectar a un paciente se considera un producto sanitario y tiene los mismos requisitos que si fuéramos a autorizar un medicamento. Requiere marcado CE y requiere hacer un ensayo clínico, ¿eh? Entonces, fijaros hasta qué punto las métricas que se utilizan se parecen prácticamente a cuando diseñamos un ensayo clínico. Y las categorías aproximadas en las que se debe de granular la privacidad son estas 9. Es decir, podemos intervenir o la máquina debe de comportarse de forma diferente según este tipo de marcos, ¿eh? Estamos hablando de que cuando hay una medida de un dato biométrico que puede ser necesario para una función, pero está entrando en un terreno muy delicado para otras cosas. No vale decir entras o no entras, o esto es privado, esto no es privado. No, no. El sistema va a tener que ser granular en la forma de gestionar la privacidad y la seguridad. Por tanto, credibilidad no es equivalente a precisión, porque además debemos de entender que la IA se comporta en nuestras instituciones como un intruso que entra en un sistema donde todo está interrelacionado. Y puede ocurrir que el servicio X se ha inventado, porque además se lleva muy bien con el gerente, le ha dejado traer un algoritmo, lo ha montado, y aquello es maravilloso y demuestra una precisión perfecta, pero está creando externalidades donde está creando ineficiencias colaterales, porque está sobrecargando a un proceso anterior o está generando procesos derivados. El entendimiento del enfoque
sistémico que tiene la inteligencia artificial es muy parecido al que se da en las relaciones entre las personas, entre los grupos de trabajo y entre personas que somos distintas. Fijaos, he hecho algo tan simple al principio como dividirlo en cuatro, ¿no? Imaginaos, para entendernos, cuatro grupos, y lo que nos cuesta, imaginaros, para entendernos lo que realmente somos. Es que cada uno de nosotros es diferente. Entonces, realmente lo que se necesita es un nuevo contrato social donde la persona tenga la confianza en que los que tomamos decisiones estamos conscientes de todo esto que he explicado. No es nada obvio, no es nada fácil, no es nada, pero hay que empezar a incorporarlo, porque no es tan fácil como decir, ay, me trae un algoritmo de Estados Unidos que me va a mejorar la mamografía, la precisión. Si eso ya se hacía en el Reina Sofía hace 4 años, nadie sabía que se hacía, ya se podía haber extendido a todos lados, y porque no tenemos ni censados los algoritmos que se deciden, porque cada uno hace lo que le da la gana. O sea que los 6 pilares de la credibilidad en los que tenemos que generar la confianza para que realmente la IA pueda ser utilizada parten de la solidez técnica y de la integridad ética. ¿Qué tiempo nos queda para ajustarme? Vale, ¿cuánto nos queda? Más o menos. 10 minutos, vale. Debemos de entender que debemos hacer una disociación clara entre los componentes subjetivos y los componentes objetivos. Los objetivos son la precisión, los subjetivos son de cultura y normalmente los sistemas de IA no funcionan por problemas de cultura. Hay un dicho famoso y es que la cultura se toma todos los días la estrategia para desayunar. O sea que el que quiera hacer cosas en cualquier organización sin tener en cuenta la cultura de la organización va aviado. Y ahora quiero dedicar estos 10 minutos para algo en lo que vengo trabajando desde hace tiempo. Es lo que llamamos IQ Versus, es innovación conducida por la utilidad. Y Versus es el valor efectivo de una solución de salud. Eh, Esto parte de dos preguntas fundamentales y es plenamente aplicable a la inteligencia artificial. Primero, ¿quién obtiene el beneficio principal? Y en segundo lugar, ¿quién asume la responsabilidad última de lo que se decide? Y es que muchas de las decisiones que se toman en relación a la salud digital, a la tecnología, parten del potencial de la propia tecnología y además muy inducidos por la moda y por las tendencias pero no siempre nos planteamos realmente cuál es la utilidad de lo que estamos incorporando. ¿Cuál es el problema real que resuelve? Fijaos que en gran medida muchas veces creemos que digitalizar algo lo va a mejorar, ¿no? A lo mejor lo que había que hacer es destruirlo. Dicen es decir, permitirme la expresión, es decir, digitalizar una porquería te da una porquería digitalizada, no te da otra cosa. ¿Eh? No te cambia de pronto y te hace. Muchas veces lo que hay que hacer es quitar eso, ese procedimiento que a lo mejor fue útil en un tiempo y ya no lo es. Al revés, le da oxígeno, porque ahora está bonito, ¿no? Y ahora cambia la pantalla, ahora está oye, que parece que ya le da. Pero es que muy pocas veces se plantea a la gente para qué realmente se está haciendo eso, a qué repercute, cuál es. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado en el modelo de innovación conducida por la utilidad que parte de una pregunta. Y esa pregunta es realmente, ¿cuál es realmente el efecto que esperamos, los efectos esperados de la solución? Los efectos son concretables en dos ámbitos. En, en el ámbito objetivo, es decir, cuáles son las carencias objetivas que se pretenden compensar. Y las carencias son de dos tipos. Son carencias operativas y carencias normativas. Y luego está lo que llamamos las necesidades, es decir, la parte perceptiva de lo que la gente entiende que le falta o aquello a lo que aspira. Cuando te planteas realmente cuáles son los efectos esperados de la situación en relación con lo que va a cubrir, puedes determinar cuál es la utilidad de la solución que realmente pretendes implantar o pretendes crear, ¿no? Y eso mediante una serie de fórmulas, si buscáis en mi LinkedIn, tengo publicado explicando todo esto de distintas formas,
pero nos sirve para una cosa interesante que me gustaría compartir con vosotros, es que entender quién obtiene el beneficio principal de una solución, ya sea de inteligencia artificial o de salud digital, nos permite separar mucho ruido, porque cuando hablamos muchas veces de IA o de soluciones de salud digital lo mezclamos todo, ¿no? Pero fijaros, como en las ciencias sociales, la salud por supuesto lo es, intentamos dividir en niveles los ámbitos de intervención, ¿no? La forma de entender esto, ¿a quién le creamos un beneficio en función de la utilidad que va a aportar la solución? Si lo dividimos en estos cuatro niveles, en el nano level, que es la persona en relación a sí misma, en relación a su autocuidado, podemos concretar qué se ubica ahí, ¿no? Se ubican los chatbots, los vestibles, y donde el riesgo dominante es la ansiedad de datos, es decir, me lo mido todo, lo que se llama el self-quantifier, etcétera. Si nos vamos al micro level, es cuando ya se establece una relación entre un profesional sanitario y la persona o el paciente, donde se da el ámbito relacional, donde se producen cosas como la entrevista clínica, la generación de notas, la empatía médico-paciente, etcétera. Y aquí tenemos un riesgo enorme, que es el sesgo de automatización y empatía de lo que hemos hablado antes, ¿no? El siguiente nivel es el nivel organizativo, ¿no? Donde están donde ya por ejemplo, sistemas como los sistemas de suministro en un hospital, los sistemas de gestión de quirófano, los sistemas de gestión de citas, etcétera, los elementos organizativos. Y el último nivel sería el macro level, ¿no? Donde está la gobernanza, las leyes, la financiación, los presupuestos, etcétera. Todos ellos establecen relaciones entre ellos, pero si nos planteamos cuál es el principal beneficiario, para quién es útil la solución que estamos aportando, nos permite distinguir entre muchas de las razones que a veces entran en conflicto. Una solución puede ser socialmente efectiva, porque le sirve al político para que lo voten, pero realmente choca con la eficacia clínica y la libertad de prescripción del médico, que entiende que para su paciente concreto en este momento lo mejor es esto, ¿no? Pero entra en confrontación con el contrato programa que tiene el gerente del hospital, el gerente de área, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que mentalmente delimitar ámbitos distintos. Esta es la propuesta que nosotros hacemos, en la que preguntando realmente cuál es el valor que aporta, la utilidad que aporta la solución, nos permite, como os voy a dejar la presentación, podéis verlo con detalle, nos permite responder de una forma mucho más precisa tanto a qué podemos buscar en soluciones en cada ámbito, como buscar respuestas a los problemas que ahí se pueden dar, como también buscar oportunidades de crear nuevas soluciones, ¿no? Aquí, bueno, son unas fichas que podéis ver en cada uno de ellos. Este es el nano level, micro level, es decir, es el acto médico donde el objetivo fundamental es la decisión sin fricción. La IA va a estar para apoyar la toma de decisión de, del profesional, manteniéndolo siempre, como decimos, en el loop, donde la IA siempre deberá actuar como copiloto y no como sustituto. En nuestro caso, en Europa, es mandatory, no es opcional. En salud, que es de alto riesgo, con el reglamento de IA. Pero aquí humanizar es liberar la mirada. Es una metáfora de algo que se entiende fundamentalmente con los escribas, ¿no? Es decir, con 6 o 7 minutos en primaria, si realmente mantener la conversación, la entrevista con el paciente, un sistema te está generando la nota clínica, primero quita el ordenador entre el paciente y tú, te permite mirarle a los ojos hasta levantarte y volverte a acercar a él y cogerle la mano, ¿no? 7 minutos se multiplican por el doble por esa componente humana recuperada. Eh, en el nivel, bueno, aquí evidentemente en el mesolevel sería ponemos el ejemplo del hospital inteligente, pero sería trasladable a todos los niveles. Aquí es donde mayor impacto puede tener la incorporación de agentes para automatizar tareas en este momento. Hay una gran cantidad de grasa en nuestro sistema que puede ser eliminada utilizando IA agéntica. De hecho, quien esté interesado, en noviembre de este año haremos una jornada, la segunda jornada en Málaga, a la que, lógicamente, de la que formará parte ella, Carmen.
Ya estuvo con nosotros en las primeras y lo vamos a centrar en iagéntica, en la capacidad de agentes que son capaces de hacer este tipo de tareas para liberar de tareas ordinarias. Y por último, el macro level, donde los elementos que más nos importan son los de la interoperabilidad y los de evitar repetirle. No sé, hoy se da la circunstancia hasta el Espacio Europeo de Datos Sanitarios que va a obligar a que esto no pueda seguir existiendo, pero hoy vas al médico de empresa, te hace una radiografía porque tienes una cervicalgia, pero luego te vas al médico de cabecera porque ahí no te hacen receta, porque tienes que te manden no sé qué. Y el médico te vuelve a mandar otra, pero tú no le dices que ya me han hecho una, porque además, porque como yo te voy a traer la privada, como el de aquí, pero es que luego ese día te da un mareo, va a urgencia y te hacen otra, ¿no? Pero resulta que es que la mujer estaba embarazada. Y le han pegado tres pantallazos para un mismo problema, pero no se conectan los sistemas. ¿Eh? Se ha gastado tres veces por la misma placa para el mismo problema y no se puede utilizar. Eso, por suerte, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios lo va a resolver. Bueno, no tengo tiempo de profundizar, solo deciros que aquí tenéis toda esta información, cuáles son las palancas de transformación que vamos a necesitar para que esto se vaya haciendo poco a poco una realidad. Y solo quiero concluir con esto. La tecnología adecuada en el nivel correcto maximiza el bienestar humano. Y la tecnología, vuelvo a repetir, en este momento, en forma de IA, debemos de tomarla como una nueva extensión de nuestras competencias humanas a nuestro servicio, porque no son otra cosa y en ese sentido nos serán de mucha ayuda. Si no lo sabemos entender, si no hacemos el esfuerzo de comprender muchas de las cosas que he explicado, o estaremos asumiendo un coste de oportunidad importante o incluso volveremos a aquello que decía Hipócrates de primus non nocere, ¿no? Si no estamos seguros, mejor no toca. Bueno, cuando queráis abrimos un turno de preguntas.